conectando al servidor. Listo. Bueno, les damos la bienvenida a este taller abierto que se titula Cómo superar una ruptura amorosa. Para iniciar, vamos a hacer una revisión breve de la agenda. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, primero que todo, quisiéramos darles una bienvenida a este taller. Quisiéramos comentarles que, pues, en este espacio la idea es que podamos abordar un poquito sobre el proceso del duelo, cómo acompañarnos en este momento difícil. Y acá es importante hacer un paréntesis y es que este tema pues atañe nuestras sensibilidades, nuestras emociones y nuestro dolor. Y esto es así en especial para de pronto aquellas personas que hayamos perdido un vínculo que era muy importante para nosotros de manera reciente. Entonces, es importante también mencionar que en el taller es posible que experimentemos emociones desagradables, está un poquito conectado con el duelo, que es algo que vamos a abordar. Podemos sentir múltiples emociones en un duelo, por ejemplo, es posible que se manifiesten sensaciones de malestar sobre la incertidumbre hacia futuro, sentirnos vulnerables en este momento difícil o sentirnos fuera de control. Quizá de pronto no tengamos mucha certeza o claridad sobre qué podemos esperar en este proceso, cómo podemos reaccionar o cómo vamos a seguir en esta situación tan importante de pérdida. Entonces, digamos que de acuerdo a todo esto que he comentado, la idea o el propósito de este taller es favorecer ese proceso de duelo por el que estás pasando y para ello vamos a hablar un poco sobre las experiencias más frecuentes a nivel emocional, lo que puede pasar en nuestro cuerpo, lo que podemos llegar a hacer durante la pérdida de una relación importante. Vamos también a abordar estrategias de cómo acompañarnos en este proceso mediante el autocuidado, la compasión hacia nosotros mismos y también algunos elementos sobre la aceptación de esa nueva realidad que estás experimentando. Y digamos que leyendo un poquito lo que se ve en pantalla, vamos a hablar un poco sobre qué es el duelo, cuál es su función, lo que comenté, las experiencias comunes en el duelo a nivel emocional, qué pensamientos de pronto están haciendo de nuestro duelo un proceso un poquito más retador y cómo podemos acompañarnos en ese sentido, los retos que se presentan en este proceso de pérdida y también cómo podemos digamos, mirarlos desde una posición diferencial de distintos tipos de ruptura, no todas las rupturas son las mismas, y las estrategias de acompañamiento y un ejercicio práctico para hacer cierre. Siguiente diapositiva, por favor. También antes de avanzar quisiéramos aclarar que este taller está orientado a todo tipo de persona y a toda manera de relacionarnos a la hora de amar, relaciones abiertas, poliamor, personas ambiamorosas o también relaciones de monogamia, ¿no? Hacemos o tenemos presente que la identidad de género, la orientación sexual, los derechos humanos y las maneras de relacionarnos afectivamente son temáticas que necesariamente se han vuelto o se han puesto en contexto político y partimos de que pues a lo largo de la historia se han instaurado como unas normas o unos deberías de cómo es la manera adecuada de amar y a quién necesariamente tenemos que amar y a quién no, ¿cierto? Y digamos que en ese contexto pues se establece como lo correcto, lo inadecuado o lo adecuado y lo que sí es moral y digamos que teniendo esto presente la idea es que el género, la orientación sexual, las etiquetas y las maneras de relacionarnos son cosas que hemos construido como sociedad, que vamos desarrollando las personas y partiendo de los principios de igualdad, de dignidad, pues la idea es dar un reconocimiento a que toda persona es libre de amar, de elegir y de habitar dignamente en sociedad. Entonces, de este modo, en el presente taller, la idea es explorar las maneras de entender el proceso de una ruptura amorosa que esté dirigido a todas personas y a todas maneras en las cuales pues, hayan decidido relacionarse afectivamente.
Entonces, para dar inicio, es importante tener una definición de el duelo, que el duelo es, digamos, algo que puede suceder en la pérdida de un vínculo que fue importante para nosotros, ¿no? Digamos que, por ejemplo, teniendo en cuenta el contexto de lo que hablamos previamente, la decisión que uno puede tomar sobre cómo relacionarnos afectivamente, aquí también es muy importante hacer un paréntesis y es que en las relaciones que incluyan o no exclusividad sexual o afectiva, también podemos experimentar un proceso de duelo en este tipo de pérdidas, ¿sí? Cuando iniciamos, por ejemplo, nuestra vida amorosa, hay una lección que es muy difícil de aprender y es cómo podemos acompañarnos en el momento de la finalización de un vínculo y qué podemos esperar de este proceso. Podemos encontrar mucha información sobre cómo entablar una relación, que si esta persona gusta de mí o no, pero es mucho más difícil encontrar información que nos acompañe en este proceso y que sea adecuada para poder sobrellevar este duelo. Entonces, ya dirigiéndonos un poquito a lo que ustedes ven en pantalla, el duelo se percibe como un estado que no solo surge del fallecimiento de alguien cercano, muchas veces el duelo lo asociamos a la muerte, al fallecimiento de alguien, pero un duelo es un estado de aflicción que va vinculado a la pérdida de algo que es valioso para nosotros, ¿cierto? Entonces, en esa medida es posible atravesar un duelo durante la pérdida de un vínculo que fue muy relevante para nosotros. Pueden experimentarse duelos también en cuando de pronto perdimos una oportunidad importante, cuando nos mudamos, cuando perdimos, no sé, de pronto un trabajo que era muy, muy importante para nosotros. El duelo se presenta en estas instancias. Entonces, ¿qué es importante tener presente? Que no importa, por ejemplo, en los casos de las relaciones, cuánto haya durado esta relación, si fue importante para ti, así haya sido una relación de semanas, puede generarnos emociones intensas, ¿cierto? En ese sentido, digamos que en medio de ese dolor por la pérdida es posible experimentar varias cosas que pueden resultar nuevas, extrañas y que pueden llegar a confundirnos. Y las mayorías de estas reacciones son naturales en un proceso de duelo. Es posible sentir emociones desagradables, tal vez como la tristeza, el enojo o la culpa, tener pensamientos difíciles, experimentar cambios en lo que hacemos y como tal en esta nueva realidad. El duelo que es importante tener presente es un proceso que es personal. Eso quiere decir que no existe una manera correcta de vivir un duelo, ¿cierto? Muchas veces pensamos que un duelo necesariamente se ve o como debería verse un duelo, entre comillas, o la expectativa social de cómo un duelo luce. Es una persona que está extremadamente triste y que llora muchísimo, pero de hecho el duelo se manifiesta de muchas maneras y digamos que su función es ayudarnos a procesar de manera gradual lo que ha ocurrido, ¿cierto? Esta pérdida importante, el duelo nos permite asimilar ese gran cambio que significa vivir sin esa persona o sin ese vínculo que fue tan importante para nosotros. Y no solo eso, sino que durante el duelo también surge la posibilidad no solo de digerir el pasado, sino que también nos puede ofrecer la oportunidad para adaptarnos a esta nueva realidad. Es decir, que poco a poquito, de manera gradual, vayamos estableciendo un equilibrio entre esas emociones desagradables que surgen por la pérdida y también la necesaria continuidad de nuestra vida diaria. Bueno, entonces ahora con el propósito tal vez de normalizar algunas experiencias por las que pues, puede atravesar el cuerpo cuando vivimos un proceso de duelo, teníamos la intención de hablar de algunos de los pensamientos que es normal tener, pero de nuevo esto es solamente, estos pues, solamente son algunos, digamos como que son infinidad de pensamientos los que pueden aparecer y con múltiples formas y pueden estar entremezclados, es decir, que no solamente van a verse de alguna manera, pero como que aquí lo intentamos sintetizar, perdón, en estos tres grupos. Entonces, el primero sería insensibilidad, que se refiere a que en algunas ocasiones, incluso quienes no están en la negación de la ruptura pueden atravesar una fase de insensibilidad
que se caracteriza porque las personas afirman no sentir nada frente a la decisión y aunque puede existir conciencia, por ejemplo, de que se trata de una situación emocional inusual, como que se caracteriza por que hay una ausencia de malestar considerable y pues esto está asociado, digamos, a veces con el pensamiento de que el enamoramiento quizá no era tan profundo o de que la situación se aceptó de manera muy eficaz. Eh, y aunque no siempre sea así, a veces dichos pensamientos como que dan cuenta de una desconexión con las propias emociones, como que las emociones durante una ruptura pues pueden ser desbordantes y puede ser difícil nombrarlas a todas y darles un espacio a todas. Entonces, pues a veces puede aparecer este grupo de pensamientos, digamos, como una suerte de defensa también. Un segundo grupo de pensamientos serían los pensamientos de culpa, que se encuentran más guiados hacia situaciones hipotéticas en las que quien los experimenta piensa, por ejemplo, que desearía haber actuado de manera distinta y además como que suelen retroalimentarse a sí mismos eh, pues como que acaban por generar más angustia. Entonces, como que toman la forma de un círculo vicioso del que es difícil salir y también se puede como ver de la forma en la que alguien asume la responsabilidad entera por la ruptura y tiene problemas para evaluar la situación en perspectiva. Entonces estos pensamientos pueden generar, digamos, una sobreanalización de la situación en la cual se aumentan las sensaciones de angustia porque se revisan los hechos con un detalle excesivo, a pesar de que la revisión no sea objetiva, pues porque está mediada también por la emoción y por el duelo mismo. Em, y al final estaría la negación, que pues es un poquito parecido al que vimos al principio, pero este aparece mayoritariamente en los primeros momentos que siguen a la ruptura y se trata de negar la ocurrencia de la situación actual y, por ejemplo, pensar que el ser querido regresará. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, como decía ahorita un poco, durante una ruptura amorosa se genera una activación fisiológica que producida, perdón, a partir de cambios hormonales que asimismo desencadenan cambios en el estado de ánimo. Entonces, estas son en últimas maneras naturales en las cuales el organismo reacciona ante el malestar que causa una ruptura amorosa. Entonces, pues esto puede estar asociado, por ejemplo, a vacío en el estómago, opresión en el pecho y garganta, hipersensibilidad al ruido, falta de aire, palpitaciones, debilidad muscular, digamos que a veces hay poca energía, dolor de cabeza, sequedad en la boca, sensación de despersonalización y también, pues como esto significa hasta cierto punto una ruptura con la cotidianidad que uno pues estaba acostumbrado a tener, también pues se dan alteraciones en procesos tan cotidianos como el sueño y el apetito. Entonces, digamos que puede haber insomnio global, insomnio de conciliación, de reconciliación, de despertar temprano, de despertar frecuente y pues puede aumentar o disminuir el apetito también. Siguiente, por favor, Majo. Y bueno, también conectado con lo que he dicho, las emociones como que pueden tomar muchas formas y pueden verse de muchas maneras. Eh, entonces, Eh, Entonces, conectándolo un poquito como a lo que íbamos hablando sobre los efectos que podemos evidenciar en el cuerpo, también en nuestro cerebro, que hace parte de nuestro cuerpo, podemos notar cambios durante un duelo. Por ejemplo, cuando ocurre la formación de un vínculo, cuando nos acercamos y nos relacionamos con alguien de manera cercana, se crea una codificación neuronal, es decir, que las células de nuestro cerebro eh, generan una red en la que se pueden desencadenar respuestas de estrés ante la separación que experimentemos ante ese vínculo. Es decir, que en los periodos de la pérdida de un ser querido, puede presentarse un aumento de la hormona del estrés, cortisol. Podemos también experimentar una disminución entre otros químicos que están en nuestro cerebro, como lo sería el caso de la oxitocina, que es un neuromodulador de nuestra conducta social y asociado al apego. Podemos tener también un aumento de la presión arterial, incremento en la inflamación del cuerpo,
Y digamos que, por ejemplo, el aumento de la hormona del estrés tiene también impactos estructurales sobre nuestro propio cerebro, como lo sería en una estructura que es el hipocampo, una estructura que nos sirve para memorizar, aprender, está involucrada en el sueño y también en las emociones. Y digamos que con frecuencia en los periodos de duelo ante una pérdida de una relación, podemos tener una sensación prevalente de soledad. Y de hecho, esta sensación de soledad también es un tema muy importante, digamos, en este contexto de qué sucede a nuestro nivel cerebro de alguna manera, y es que la soledad cumple una función física, ¿sí? Por ejemplo, el hambre hace que nosotros pongamos nuestra atención sobre nuestras necesidades de ir a comer, nutrirnos, buscar agua, y la soledad hace algo muy parecido, hace que nosotros nos enfoquemos nuestra atención sobre nuestras necesidades sociales, ¿cierto? Estar en contacto con nuestras redes de apoyo y estar en contacto con nuestros vínculos nos permitió sobrevivir a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución, y digamos que se volvió, digamos, una función el sentir soledad para que nosotros garantizáramos estar en compañía con otros. Entonces, esto se viene un poquito la invitación a que este es un momento importante en el que podemos recurrir también a nuestra red de apoyo, a nuestros amigos, nuestra familia cercana, para poder acompañarnos en este proceso tan difícil como lo es una ruptura. Bueno, entonces, retomando lo que decía Valeria, lo que estábamos hablando ahorita, pues pueden existir muchas emociones em, para estos momentos y más que eso, pueden no tener como una fácil manera de nombrarlas, pues porque pueden estar mezcladas o algo así. Entonces, estaría bien, digamos, reconocerlas en su diversidad y reconocer como las distintas formas que pueden adquirir o que pueden sí tomar. Pero algunas de las que identificamos son, pues, tristeza, que es, digamos, con la que generalmente se asocia una pérdida, que aparece cuando la situación es asimilada y surge el dolor que corresponde a una pérdida y es sana y necesaria para llevar al proceso de duelo y no tiene un tiempo específico en el cual deba desaparecer y pues finalmente como que suele estar acompañada de llanto y desmotivación. También está el miedo, que se refiere como al temor de enfrentar una situación desconocida en la que deben llevarse a cabo nuevas tareas que previamente, por ejemplo, pudieron haber sido llevadas a cabo con la pareja. Y también pues, puede estar asociado a la incertidumbre frente al futuro o a una percepción de incapacidad para afrontarlo. Pues estas dos también se pueden asociar, digamos, con angustia, que aparece con forma de ansiedad a veces, mayoritariamente cuando la separación tiene complejidades particulares, como contar con trámites específicos o cuando debe llevarse un proceso de divorcio. Por ejemplo, cuando la pareja tiene hijos y tiene que tener como un tipo de contacto particular o una relación particular que cambió de forma. Y otro elemento que puede generar angustia es tener información de la expareja o cercanía con ella. Mm, También puede aparecer ira, que puede verse como enfado, rencor y en ocasiones pues, puede estar acompañada de deseo de venganza o castigo. Y también tiene que ver con las múltiples dudas generadas en este proceso porque se genera, digamos, una percepción de injusticia frente a la ruptura. Entonces, pues a veces puede presentarse igual como un móvil a secciones determinadas porque, por ejemplo, cuando abunda más que todo la tristeza, hay sensaciones como fuerza y ánimos que suelen llevar tiempo sin aparecer y que sí aparecen con la rabia. Por ejemplo, también estaría la nostalgia, que no está necesariamente por extrañar a la pareja, sino que también tiene que ver con extrañar la vida en pareja y el disfrute que traía esta. Y también como que suele hacerse una revisión de lo que ocurrió desde otro punto de vista, entonces se realiza un balance entre los aspectos positivos y negativos y además, pues esta puede estar acompañada de introspección, perdón a sí mismo y perdón al otro, y en términos generales, pues puede significar una revisión sobre el papel que desempeñamos en las relaciones y lo que deberíamos cambiar en ellas en el futuro. También puede aparecer serenidad, mmm, que surge sobre todo en el momento en el que se ha atravesado la mayor parte del duelo y pues estamos en la capacidad de reconocer una necesidad de bienestar, entonces se realizan intentos por retomar las rutinas. A veces también hay
incredulidad, que se parece un poquito a los pensamientos de negación que veíamos antes, que hace referencia a la sorpresa inicial que genera la noticia de la ruptura y que aparece en defensa de la realidad. Entonces suele ser menos común en quien toma la decisión de finalizar la relación, porque digamos, aunque cualquiera de las partes pueda experimentar una sensación de shock, eh, por ejemplo, una ruptura que sea confusa o que sea súbita, eh, pues puede significar más sorpresa porque no está precedida de una etapa de conflicto que, por ejemplo, explicaría la decisión de la ruptura. También a veces puede aparecer alivio cuando se ha atravesado por un proceso largo o doloroso, y pues cuando se genera la decisión también podemos experimentar descanso. Cuando experimentamos alivio, a veces también pueden aparecer sentimientos de culpa por esto que veíamos antes, de que el duelo está como asociado a ciertas sensaciones en específico. Em, pero pues bueno, el sentido de esto también es que vemos las múltiples formas que puede tomar. También a veces aparece bloqueo, que puede hacer referencia a acumular sentimientos intensos, y quien lo experimenta pues puede tener, digamos, cierto temor a sentirse desbordado por las emociones y por no estar en la capacidad de tramitarlas o de reaccionar ante ellas. Si quieres puedes pasar, por favor. También puede aparecer soledad, que tiene que ver con la melancolía que genera la ausencia del vínculo cercano y estrecho que solía haber antes de la ruptura. La habilidad emocional, que se refiere, digamos, a cambios evidentes y frecuentes en el estado de ánimo, pero que están desencadenados por estímulos variados y poco relevantes, es decir, que a veces nos afectan estímulos que antes no solían hacerlo, por ejemplo. Y aquí pues valdría la pena decir que las emociones cumplen una función para nosotros y nos permiten organizarnos para la acción. Entonces cuando una emoción es fuerte, por ejemplo, nos puede ayudar a superar obstáculos psíquicos y materiales y también para comunicarnos con nosotros mismos y con quienes nos rodean, pero también pues cuando las emociones no son tramitadas pueden estar relacionadas con hábitos no saludables que incrementan el mismo malestar. eh, y bueno, también puede haber amor, eh, que pues quiere decir, no quiere decir otra cosa que al finalizar una relación de pareja, eh, no necesariamente significa que se finaliza el amor que estaba, que digamos que la sostenía de algún modo, que sostenía la decisión, porque pues esta puede estar trastocada por otras muchas aristas y también pues puede aparecer culpa por pensar que no se hizo todo lo que podía hacerse por la otra persona o por la relación. Bueno, listo. También es importante que nosotros reconozcamos que además de estas emociones que podemos experimentar, también surgen múltiples pensamientos a raíz de una ruptura. Entonces, usualmente pueden aparecer pensamientos que son persistentes acerca del evento, o sea, de la ruptura en sí misma, de las causas en donde nos preguntamos qué posiblemente fue lo que ocurrió que llevó a esta ruptura y también de las consecuencias, acompañado de una sensación de incertidumbre del qué será sin esta persona en mi vida o a raíz de este cambio de hábitos que implicaría pues el finalizar una relación. Estos pensamientos también se pueden relacionar con la minusvalía, que es sentir que hay una reducción del valor propio, la autocrítica, sentimientos de culpa, bueno, pensamientos también de culpa, perdón, entre otros. Y es importante saber que en algunos casos, por ejemplo, con la minusvalía, nosotros tenemos creencias o surgen creencias. Por ejemplo, soy reemplazable. ¿Sí? Esto es una creencia que quizás muchos de nosotros hemos experimentado a raíz de un duelo, quizás una ruptura a causa de una infidelidad. Y el inconveniente con esto es que a veces nosotros lo estamos viviendo como si fueran hechos o como si fuera verdad. Y se nos hace difícil distinguir entre el pensamiento en sí y el contenido literario. Entonces los fusionamos y de una u otra forma pensamos que es la realidad y vivimos y actuamos acorde a esto. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos ciertos pensamientos repetitivos podamos vivir de una manera autocompasiva, ¿sí? Podamos cambiar un poco el discurso y podamos asumir
que una cosa son los pensamientos que tengamos y otra cosa somos nosotros mismos. Por otro lado, puede que estos pensamientos repetitivos vayan encaminados hacia cómo debería sentirme. Por ejemplo, no debería sentirme tan triste si esta persona no fue como la más adecuada conmigo, por así decirlo, o debería sentirme incluso más enojada, debería dejar de hablarle, debería dejar de amarlo, por ejemplo. Muchos deberías en este proceso de ruptura. Sin embargo, como ya vimos anteriormente, existen muchas emociones asociadas al duelo, entonces no hay una manera correcta de vivirlo. Por lo tanto, queríamos preguntar acá qué pasaría si no nos agregamos esta carga extra de cómo debería ser un duelo, ¿sí? De por sí, experimentar esta ruptura amorosa puede ser muy complejo, entonces nos gustaría de pronto replantearnos un poco la posibilidad de que no añadamos otro sufrimiento más, que sería el de pues, constantemente estar pensando pues estas creencias que nos están generando pues un malestar y también pueden incrementar los síntomas de tristeza, de desánimo, de fatiga, cansancio, entre otros. Bueno, teniendo esto en mente, nos gustaría proponer un ejercicio que consiste en seleccionar un pensamiento que pueda ser desagradable y asociado también a esta ruptura. Por ejemplo, quizás soy reemplazable o no soy deseable para la otra persona o todo fue mi culpa. Luego se va a observar de manera desapegada y se va a decir o sea, estoy teniendo el pensamiento de. Lo tercero es que se va a repetir esto, o sea, la frase en varias ocasiones, en voz alta, hasta que parezca un sonido sin sentido. Y por último, se le va a dar gracias a la mente por el pensamiento. Entonces, la idea es un poco reconocer que hay dos procesos diferentes, el pensamiento en sí o el pensar, y nosotros que podemos reconocer y ver de manera un poco más externa ese pensamiento sin necesariamente creer que somos ese pensamiento y que nuestra realidad está determinada por el mismo. Por otro lado, es importante saber que no todas las rupturas amorosas son iguales, ¿sí? Hay muchas variaciones dependiendo también de la persona, de las estrategias de afrontamiento que tenga, de las experiencias previas, y no solamente esto, que es ya como un nivel individual, sino también la forma en la que se realiza la ruptura, ¿sí? Y las razones por las cuales se lleva a cabo esta decisión. Entonces, una de ellas puede ser a causa de una infidelidad. Se ha demostrado que cuando una ruptura sucede por este motivo, las personas pueden tener, o sea, quien se siente traicionado puede tener mayor dificultad, por ejemplo, porque experimenta mucha hostilidad, ¿sí? Puede que hayan sentimientos de querer vengarse, puede que haya una ira intensa hacia la persona y no solamente hacia eso, sino que puede que se extrapole un poco hacia el entorno, ¿sí? La persona se puede sentir irritable en general. Y también puede haber un mayor sentimiento de desesperanza, ya que se confía en una persona con quien se habían establecido pues unos parámetros en la relación. Entonces puede que este sentimiento también deje marcas para futuras relaciones, inseguridades. Esto también se puede relacionar con pensamientos de minusvalía, como lo habíamos visto anteriormente, quizás de o relacionados a ser reemplazable, a no ser deseable, precisamente porque hubo un tercero involucrado en la ruptura de la relación. Entonces es muy importante que nosotros también nuevamente seamos autocompasivos con nosotros mismos y nos demos cuenta que esto no puede ser necesariamente la verdad, ¿sí? Que esto es un pensamiento que puede ir y venir y no es necesario para nosotros engancharnos y tomarlos como nuestra realidad o como una verdad absoluta. Por otro lado, la experiencia de la ruptura amorosa también puede ser distinta dependiendo de si fue tomada por ambos miembros de la pareja o no. ¿Qué ocurre? Cuando es una decisión unilateral, hay un reto mayor para la persona quien debe aceptar la decisión, ¿sí? Se toman dos miembros, uno sería quien toma la decisión de finalizar la relación y el otro quien se ve en la posición de aceptarlo. ¿Qué ocurre? Usualmente en el segundo miembro coexisten dos sentimientos y es la nostalgia, el arrepentimiento quizás y también esta esperanza de continuar con una relación. Entonces esto le añade un reto mayor a la persona que tiene que aceptar la decisión. Por otro lado, si la decisión es tomada de manera en conjunto, por así decirlo, se ha demostrado que puede ser un proceso más fácil y más compasivo, porque ambas personas estuvieron de acuerdo con esto,
no fue de manera tan repentina y no está tan presente el sentimiento de querer regresar con la otra persona. Entonces esto de una u otra forma facilita también el proceso de duelo. Bueno, ya dentro de una de las maneras de cómo podemos acompañarnos en este proceso de pérdida de un vínculo importante, una de nuestras herramientas como estrella en estas situaciones es la autocompasión, es decir, poder ser amables con nosotros mismos, poder tratarnos a nosotros como trataríamos a un amigo muy cercano. En esencia, la autocompasión es más allá de, no sé, de tenernos pena a nosotros mismos o simplemente como solo compadecernos únicamente. La autocompasión, de hecho, tiene muchos elementos y uno de ellos es que busquemos atender nuestra situación de sufrimiento, pero también nos comprometamos a lidiarlo de una manera amable y de una manera efectiva. Y esto puede lograrse a partir del reconocimiento de que la autocompasión tiene tres bases como tal. Una es la sabiduría, otra es la fortaleza y otra es la amabilidad. Y dentro de la sabiduría podemos hacer un reconocimiento de que no es nuestra culpa que sintamos emociones difíciles. A veces nos podemos cargar diciéndonos, es que yo no debería sentirme de esta manera, es que yo ya he pasado por situaciones difíciles o me comparo con otras personas, no, es que a esta persona le pasó algo tenaz y yo acá sintiéndome mal por esta situación. Basándonos primero que todo que poder acompañarnos y ser nuestros propios amigos en este proceso es algo que nos va a poder ayudar a transitar en este proceso de duelo y poder reconocer de que nadie elige tener emociones y nadie elige tener pensamientos difíciles. Ese es el componente de sabiduría, ¿sí? En medio de una circunstancia retadora es importante acompañarnos en nuestro duelo entendiéndolo como una experiencia personal, como mencionamos inicialmente. Recordamos que de pronto existen estas expectativas culturales de cómo se tiene que ver nuestro duelo o cómo es la manera correcta de experimentar un duelo. Entonces, si nuestra manera personal de vivir nuestra pérdida es algo que de pronto no se encaja con esos preceptos sociales, entonces de pronto pueden surgir sentimientos de culpa, pero recordamos nuevamente que el duelo es algo personal, así como todos tenemos una historia de vida diferente, una personalidad diferente, maneras de pensar y de hacer las cosas de maneras distintas, también nuestra manera de vivir el duelo es diferente. Entonces, ¿cómo poder acompañarlo? Es la invitación de que lo podamos hacer de manera amable, como acompañaríamos a un amigo cercano a nosotros mismos. La idea es poder hacer eso de esa misma manera, escuchándonos y permitiéndonos experimentar nuestro proceso a nuestra manera, ¿sí? Y digamos que para practicar la autocompasión también es importante destacar que este segundo elemento que es la fortaleza y que es lo que lo hace diferente a simplemente como tenernos lástima o percepciones que tengamos sobre la autocompasión. No, de hecho, la autocompasión como tal nos invita a afrontar de manera comprometida aquellas dificultades en lugar de evitarlas, ¿cierto? En esta época podemos tener emociones difíciles y es esperable y a veces en muchas ocasiones podemos tratar de no querer atender estas emociones, dejarlas a un lado, ¿sí? Pero también es importante como comprometernos con fortaleza, con parte de este elemento de la autocompasión y acompañarnos a sentarnos con esas emociones difíciles, porque no son nuestras enemigas, sino que ellas cumplen una función para nosotros, ¿cierto? Entonces yo muchas veces lo comparo con que podemos tener un dolor de estómago, pero de pronto no vamos a decir, no, es que yo ya no quiero un sistema digestivo, porque eso no sería algo deseable, ¿no? La idea es poder como acompañarnos con las emociones y a veces cuando ellas son desagradables y decimos, no, yo ya no quiero sentir más esto, pero de hecho ellas sí nos están ayudando en este proceso. La idea es poder escucharlas y acompañarnos en este pedacito como de ese elemento de fortaleza. Y el elemento de ser amable es que nuestra aproximación a nosotros mismos sea cálida, sea gentil, ¿cierto? Y lo hacemos con todo lo que tenemos, con nuestro tono de voz, con nuestra postura,
¿cierto? Porque yo puedo decirme algo muy amable, pero decirlo en un tono tajante que no corresponde a lo que me estoy diciendo, ¿no? Entonces la idea es que con alma y cuerpo, corazón tratemos de ser cálidos con nosotros mismos, así como lo haríamos con un amigo cercano. Entonces, una manera de poder llegar a ser autocompasivos es preguntarnos exactamente eso, cómo acompañaríamos y le hablaríamos a un ser querido que atraviesa una pérdida amorosa. No le diríamos como, uy, no, no deberías estar llorando por eso, es una tontería completa. No le diríamos como, no, es que eso fue terrible, tú tendrías que estar celebrando, o eso no es para tanto, hay peores cosas en el mundo. Seguramente no le diríamos eso, ¿no? Entonces la idea es que también nosotros nos acompañemos como acompañaríamos a ese ser querido y podamos como construir un habla interior compasiva con nuestra experiencia, con nuestras emociones y con nuestra situación actual. Entonces, una manera de implementar la autocompasión es mediante una guía de paso a paso, que es la que ustedes ven en pantalla. Y el primer paso es reconocer y aceptar nuestras emociones como algo natural y como algo necesario. En lugar de ignorar los pensamientos y las emociones, ¿sí? O forzarlas en exceso, o forzarnos como, no sé, a pensar positivo en este momento de dolor, simplemente exploramos y describimos desde la curiosidad qué es lo que estamos sintiendo internamente. Lo tomamos con apertura, sin juzgarlo, como, no sé, a veces juzgamos de pronto nuestra tristeza, decimos que esta tristeza es la peor cosa que me ha pasado en el mundo, ¿cierto? Sino que podemos describirla. Es una tristeza que, no sé, la siento en el estómago, ha durado tanto tiempo, ha sido difícil para mí, ¿cierto? Como desde la curiosidad, yo le voy dando como forma a esto, porque yo no puedo llegar a atender algo sin primero identificar. El primer paso va a ser ese reconocimiento y aceptación de nuestra experiencia emocional. Lo segundo es tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a una persona llegada a nosotros. A veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, pero ser amables con nosotros mismos es algo difícil y de pronto sí lo hemos podido ejecutar con otras personas en nuestro contexto. Entonces la idea es como teniendo presente cómo atenderíamos a una persona llegada, la idea es poder hacerlo con nosotros mismos y preguntarnos qué habilidades, qué cualidades eh, recordaríamos para hacerle frente a esta situación. Y el tercer componente es comprometernos a mejorar el malestar, a atenderlo. Y para ello nos preguntamos qué estrategias, qué habilidades me podrían hacer sentir mejor en este momento, qué me ha sido útil en el pasado. Partimos de que todas las personas tenemos herramientas para afrontar momentos difíciles. Muy seguramente todas las personas ya han tenido una experiencia difícil en su vida. Incluso puede que hayan habido pérdidas anteriores o incluso momentos difíciles. ¿Qué cosas hicimos en ese momento que nos permitieron acompañarnos de manera gentil y que nos permitieron transitar en ese proceso doloroso de lo que haya ocurrido en esa instancia? Y el cuarto es reconocer que el sufrimiento es parte de nuestra vida, ¿cierto? Sería ideal que en la vida no hubiera estrés, no hubiera sufrimiento, no hubiese dolor. La realidad es que sí, muy seguramente estos elementos nos van a acompañar. La idea es que no empecemos a luchar con eso, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a luchar con el hecho de que no quiero aceptar esta situación, no puedo aceptarla, muchas veces de lo que surge ahí no son soluciones, no son maneras de acompañarnos amablemente, sino que se genera y se exacerba el dolor que ya teníamos. Simplemente aceptamos el dolor tal cual, así como es, sin agregarle más capitas de dolor, ¿cierto? Comprendemos lo que está sucediendo, incluso esto nos da la oportunidad de resignificar y de transformar, ¿cierto? Nos abre una posibilidad y es aprender de lo que sucede, ¿no? Lo transformando y lo volvemos como algo que no tengamos que cargar precisamente, sino que al dejar de luchar podemos encontrar una manera de qué puedo yo sacar de esta experiencia, incluso cómo puedo darle un nuevo significado para más allá del dolor solamente, ¿no? Entonces, dentro de la autocompasión hacemos el reconocimiento de que las personas cometemos errores, ¿cierto? Somos imperfectos,
pero esto mismo nos facilita utilizar los recursos que tenemos para afrontar este momento de manera amable, para afrontar esas dificultades de manera amable. Y digamos que la autocompasión es esa parte necesaria de este viaje dentro del duelo, ¿no? Pues digamos que al reconocer que estamos haciendo lo mejor que podemos con quienes somos, con lo que tenemos y con los recursos que hemos aprendido, es uno de los primeros pasos para poder acompañarnos en este proceso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora es importante que nosotros ahondemos un poco más en estas dinámicas que se crean, perdón, luego de la ruptura amorosa. Entonces, es comprensible que algunas personas, luego de terminar con, bueno, aquella persona que era valiosa, continúen teniendo un contacto recurrente con ella, ¿sí? Esto puede ser un contacto afectivo, pueden ser, no sé, chats incluso de WhatsApp, pero también puede haber un contacto sexual. Esto se entiende porque el cerebro, luego de que ocurre la ruptura, genera altos niveles de estrés y son estos mismos los que a lo largo de la historia les han permitido a las parejas, por ejemplo, reencontrarse. Entonces, de hecho, es un sistema evolutivo que ha permanecido allí y por lo mismo, esta búsqueda constante de la pareja luego de terminar tiene pues una explicación desde una parte más biológica. Asimismo, se comprende que en algunas situaciones es muy difícil que las personas erradiquen, por así decirlo, el contacto que tenían, porque hay miembros que simplemente tienen ciertas dinámicas que no se pueden romper, como podría ser el caso de dos padres de familia que tienen un hijo pues en común y que tienen que seguir en contacto precisamente para hablar sobre el desarrollo del mismo, sobre las dinámicas, por ejemplo, de quién lo va a cuidar, sobre aspectos incluso desde lo escolar o desde lo académico. Sin embargo, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que si continúa este contacto, puede haber dificultades o puede implicar un mayor reto en la etapa de superación, por así decirlo, del duelo o en este proceso en sí, debido a que existe una disonancia entre la información de conocimiento semántico, que es todavía existe una persistencia y un apego hacia la expareja, y un conocimiento de que la persona no está, que es a raíz de la ruptura, pues no podemos continuar con este vínculo amoroso que teníamos. Entonces, es necesario saber que para reducir esta ambivalencia o esta dificultad entre ambas informaciones, en lo posible se debe intentar cesar la interacción que tenemos con la expareja e integrar un nuevo conocimiento para aceptar la pérdida. ¿Qué ocurre? En este caso, todavía continuaría la esperanza o este querer continuar el contacto, pero a medida que va transcurriendo el tiempo y que vemos que esto no es posible, que por ejemplo la expareja no sigue allí, no seguimos en contacto con ella, entonces se añade el nuevo conocimiento, ¿sí? No es que se radiquen los otros, ni se radique, por ejemplo, el apego que teníamos hacia la expareja, pero sí nosotros agregamos el nuevo conocimiento de que no estamos en una relación con ella. Entonces, esto nos permite aceptar que hay una pérdida y realmente podernos movilizar en este proceso de duelo. Es importante aún así que si en ocasiones no podemos cesar el contacto de manera permanente con la persona, podamos cuestionarnos por lo menos por qué queremos mantener el contacto con la persona, ¿sí? ¿Qué utilidad tendría para nosotros? Si es únicamente por apego, si es solo porque los estamos extrañando, si es porque tenemos quizás la esperanza de volver con ellos, o si es más bien por una cuestión de no puedo terminar el contacto por la dinámica que tengo con la persona, por aspectos quizás económicos, por dificultades que aún quedaron sin resolver. Y además de cuestionarnos esto, es importante que si de por sí tenemos que continuar con el contacto, que podamos establecer ciertos límites, ¿sí? Que nos permitan aún así procesar el duelo de la mejor manera posible, sin agregar pues otro sufrimiento o una dificultad extra para nosotros comprender que este vínculo ya no está. Entonces sí queríamos dejar como esas dos preguntas un poco de manera reflexiva. Bueno, entonces, un poco respondiendo a la pregunta que creo que también nos convoca hoy sobre cómo podemos cuidar nuestro duelo, es decir, a nosotros mismos y a las emociones que estamos sintiendo, pues primero decir que el duelo requiere que podamos elaborar la pérdida. Y esto quiere decir que estemos en la capacidad de simular que estamos atravesando una situación dolorosa y podamos adaptarlos a la nueva realidad. Y en este sentido, pues es necesario asimilar, ordenar y experimentar los sentimientos que atravesamos, ¿no?
Entonces, pues no sé, entre más intentemos evitarlos, más difícil será aceptar lo que está ocurriendo. Y pues esto quiere decir que a veces una mayor conexión con lo que sentimos puede favorecer también que disminuya el malestar. Es decir, por ejemplo, podemos sentir tristeza y activar múltiples mecanismos para evitar esta emoción, porque es una emoción que a veces pues es displacentera o pues de los pensamientos asociados a ella, que también lo son. Pero contrario a lo que esperamos, esto suele generar que aquello que debería ser una tristeza funcional con un corto periodo de duración se convierta en una tristeza que, aunque tiene menos intensidad, nos abrume por un tiempo más prolongado. Entonces, la solución, no, esto no quiere decir que la solución está en regocijarse frente a la tristeza, porque estaríamos sintiendo la tristeza, pero no elaborándola, sino que se trata de fijar una meta encaminada hacia el bienestar a largo plazo, en la que se pueda sacar provecho de las emociones y pensamientos que estamos teniendo. Entonces, esto quiere decir también que es útil poder nombrar las sensaciones que experimentamos y asimismo, pues, que intentemos entender su razón de ser para así estar más cerca de poder tramitarlas. Por otro lado, también debemos recordarnos perpetuamente que podemos ser autocompasivos con nosotros mismos, como estábamos viendo antes. Y de la mano con el ser autocompasivos se encuentra también el concedernos permiso para estar en duelo. Entonces esto significa tomarnos el tiempo para aceptar la pérdida y todo lo que eso conlleva, los cambios que conlleva a nosotros. Y es muy importante también compartir lo que sentimos, hablar con nuestros seres queridos sobre nuestras emociones, sobre lo que nos preocupa, a lo que le tememos, nuestros pensamientos. Y esta comunicación también debe contar con nuestra escucha hacia quienes nos rodean, con el propósito de que nos sintamos acompañados y apoyados, y recordarnos que pues nuestro bienestar es importante para los demás. En ocasiones, por ejemplo, un ejercicio que puede ser útil es escribir una carta de despedida en la cual podamos clarificarnos a nosotros mismos lo que estamos sintiendo y pues así generar una mayor conexión con la realidad progresivamente, es decir, con el suceso que estamos viviendo. Otra cosa que es importante recalcar es que cuando atravesamos por un momento de malestar significativo, es normal que queramos actuar impulsivamente, bien sea para reducir el malestar o para dar una solución afanada del problema, e intentar abarcar muchas soluciones de manera simultánea, porque sentimos que hay mucho que abarcar. Pero pues frente a ello, tal vez lo mejor sería permitirnos una pausa, reconocer nuestras emociones y dejar las decisiones importantes para el momento en el que estamos más tranquilos. Em, Porque pues el tomarnos nuestro tiempo también puede significar estar mejor pues puede estar acompañado de pedir ayuda de los demás y expresar que queremos sentir compañía y apoyo de quienes nos rodean. Y pues en resumidas cuentas, el mensaje aquí es que pues debemos priorizar nuestro descanso y nuestro cuidado, aceptar las dificultades que pueden traer las primeras semanas o meses después de la ruptura y priorizar el tiempo para nosotros, para relajarnos, para cuidar de nuestros hábitos y de nosotros mismos, para pues a medida que pasa el tiempo ir recuperando la cotidianidad. Siguiente, por favor. Ay, perdón, creo que era una más atrás, porque esa ya es la última. Sí, era esa, gracias. Bueno, estas son algunas estrategias de autocuidado que nos parecieron pertinentes a la hora de cuidar el duelo. Entonces, bueno, para empezar estaría un concepto que a veces hemos escuchado, pero no, digamos, entendemos muy bien a qué se refiere. Pues es una práctica que subyace de la meditación y hace referencia a estar conectados con el aquí y el ahora. Entonces, nos permite observar lo que estamos sintiendo, lo que está sucediendo y se aceptan las experiencias tal y como son. Entonces, con que se basa en ser un intento de aliviar la mente y librarla de los prejuicios. Entonces, aquí podremos abrirnos a aquello que experimentamos sin interponer filtros o creencias, y no nos defendemos ante lo que estamos viviendo, sino que nos permitimos dejar pasar y desprendernos de eso a lo que estábamos aferrados. Entonces, el mindfulness tiene la pretensión de reducir el malestar psicológico y también nos permite un mayor involucramiento con las actividades de la vida cotidiana. Esto quiere decir que puede generar una mayor conexión o sensación de conexión con la vida, perdón,
puesto que facilita que nos acerquemos más a aquello que encontramos placentero. Y bueno, como que las otras tienen que ver con que a veces debido a la tristeza que nos genera el duelo, experimentamos una motivación en relación a nuestras actividades cotidianas y por eso es importante que podamos identificar estrategias útiles a la hora de cuidar tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Entonces, pues algunos aspectos que podemos tener en cuenta son los que ven ahí, por ejemplo, una alimentación adecuada en la cual se consuman los macro y micronutrientes necesarios para un desarrollo óptimo según la etapa específica que estemos viviendo. Entonces, pues aquí sería importante reducir el consumo de grasas saturadas y comidas rápidas, o también evitar el consumo excesivo de azúcar en comidas o bebidas. También estaría la higiene de sueño. Pues aquí cabe resaltar que si bien el periodo de sueño nocturno dura aproximadamente 8 horas, también hay personas que necesitan más o menos horas para experimentar un sueño reparador, aunque dicha sensación también está permeada, digamos, por el cuidado de la higiene del sueño. Entonces, pues para cuidar la higiene del sueño podríamos no tomar sustancias excitantes, tomar una cena ligera y no acostarnos después de las siguientes 2 horas después de comer, realizar ejercicio físico durante el día, evitar las siestas prolongadas, tener horarios de sueño regulares incluso los fines de semana, evitar la exposición a la luz brillante a la última hora del día, y pues, por ejemplo, pueden servir ciertos rituales de relajación, como tomar una ducha tibia o escuchar música tranquila. Y también sería importante cuidar el ambiente de descanso. Y también pues estaría la importancia de realizar actividad física. Pues aquí vemos como que el ejercicio mejora el funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular, que pues es el que está encargado de nuestras funciones cognitivas y reduce los síntomas asociados a la depresión, y también pues mejora la velocidad de procesamiento, que es algo que pues que también se puede ver afectado durante un proceso de duelo. Y también pues es importante decir que a veces cuando experimentamos malestar aparecen mecanismos de evitación experiencial de las emociones y pues uno de ellos puede ser el consumo de sustancias psicoactivas. Pero pues sería importante aquí recordar que este consumo puede incrementar la desregulación emocional, entonces pues a la larga es preferible modular el consumo de estas. Y pues por último, que se relaciona también un poquito con lo que venía diciendo antes, realizar actividades de esparcimiento, que son aquellas que nosotros pues disfrutamos y que generalmente no significan bienestar. Listo. 2, 3. Listo, entonces a manera de cierre, los quiero invitar a que hagamos un ejercicio un poquito más prolongado. Ojalá puedan buscar un espacio privado en el que en lo posible no sean interrumpidos, porque la idea es que hagamos un ejercicio y lo hagamos de manera amable con nuestra mente. Entonces vamos a iniciar tomándonos un momento y vamos a empezar con nuestros ojos abiertos. Vamos a observar el espacio que nos rodea y en ese estado de atención consciente vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca. Y al inhalar van a notar que se llenan nuestros pulmones de aire y al exhalar se relajan nuestros músculos. Y en esa última exhalación te invito a que cierres los ojos. Apaga momentáneamente el interruptor que te conecta con el mundo que te rodea y conéctate con tu interior. Y vamos a fijarnos en nuestra respiración. Tomamos aire en 1, 2, 3. Sostenemos en 1, 2, 3. Y soltamos en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miremos cómo se siente el cuerpo. Se siente ligero o pesado. Está inquieto o está en calma. No pensemos en eso, solo notamos cómo se siente.
Tomamos aire nuevamente en 1, 2, 3. Sostenemos en 1, 2, 3. Y soltamos en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora te voy a pedir que imagines que estás caminando por un bosque. Trata de notar qué sonidos hay en este lugar, qué olores hay en ese bosque, qué sensación sientes debajo de tus pies. Comienza a caminar por ese bosque y trae al momento presente algo con lo que hayas resistido y luchado constantemente por un tiempo. Al caminar, te encontrarás con un sendero en el que se va a dividir en dos posibles caminos. Y teniendo presente este momento con el que hemos luchado y resistido, vamos a tomar una decisión. Uno de estos caminos es el camino de la resistencia y otro es el camino de la aceptación. Mirando ese primer sendero, este sendero de la resistencia, aquí este será el camino en el que rechazamos la realidad presente. Si te sientes tentado por tomar esta dirección, pregúntate cómo te ha servido luchar y resistir contra este suceso. ¿Cómo nos ha servido para atender nuestro dolor? ¿Ha hecho que aumente? Por el otro lado, en el otro sendero, aceptamos ese momento o esa situación difícil exactamente como es en la actualidad. Aceptamos que ese momento complicado no podría haber sido de otra manera, dados los miles y miles de millones de cosas que han sucedido y que llevaron a que ocurriera este momento. Recordamos que aceptar no significa que aprobemos o que nos tenga que gustar nuestra vida en este momento. Tomamos aire nuevamente en 1, 2, 3. Sostenemos en 1, 2, 3. Y soltamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estás experimentando una situación muy difícil y tal vez quisiéramos desesperadamente con todo nuestro ser encontrarnos en otra circunstancia. Pero recordamos que aceptar no se trata de deshacernos de ese deseo, sino que con esa circunstancia nos dirigimos a tomar el primer paso para atender el mañana. Y ese primer paso es aceptar nuestra realidad presente. Tomamos aire nuevamente en 1, 2, 3. Sostenemos en 1, 2, 3 y soltamos en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estando en ese bosque, tomaremos la decisión de dirigirnos hacia uno de estos dos senderos. Podemos elegir la resistencia y la lucha constante con la realidad, o podemos permitirnos fluir con la realidad, aceptándola. Esto no significa que debe agradarnos o que justifiquemos la situación que hemos vivido. Simplemente nos permitimos reconocer que pelear con nuestra realidad nos impide atender nuestro futuro. Y tomamos una decisión.
porque aceptar es una decisión. Imaginemos que vas transitando por ese sendero. Por ese sendero de la aceptación, nos comprometemos con ese camino que tomamos. Y si nos vemos tentados de regresar e ir por la pelea contra la realidad, volvemos a preguntarnos si luchar nos ha permitido atender todas esas emociones importantes que tienes ahora. Y seguimos transitando por ese sendero que escogimos. Y ahora tomamos la decisión de trabajar en la aceptación de la realidad. Orientamos nuestra mente hacia esa situación. Tomamos una bocanada de aire profundo y ponemos las palmas de nuestras manos sobre nuestro regazo y las giramos hacia arriba. Asumimos una postura dispuesta, de manera que nuestras manos le comuniquen a nuestro cerebro que estamos trabajando en estar dispuestos. Tomamos aire nuevamente en 1, 2, 3. Sostenemos en 1, 2, 3. Y soltamos en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Imagina que continúas caminando por el sendero de la aceptación y que continuamente nos comprometemos con la elección que tomamos. Nos recordamos que todo tiene una causa, incluso aquellas situaciones que producen mucho dolor y sufrimiento. Pero también nos recordamos que la vida merece ser vivida, incluso en momentos dolorosos. Recordamos que está bien, que está más que bien que nos sintamos tristes, frustrados o molestos sobre cómo son las cosas actualmente para ti y para el mundo. Tomamos aire nuevamente en 1, 2, 3. Sostenemos en 1, 2, 3. Y soltamos en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora te voy a pedir que empieces a notar el movimiento de tu respiración. Cómo sube y baja. Notemos la sensación de peso y de contacto del cuerpo contra el asiento. Regresamos a los sonidos que nos rodean y al espacio que nos rodea. Y a tu propio ritmo abrimos los ojos. Hagamos el propósito de llevar esta idea a nuestra vida diaria y permitámonos acompañarnos en esta experiencia difícil desde un trato amable con nosotros mismos. Nos comprometemos a aceptar el momento presente para atender de manera efectiva los momentos venideros. Y esperamos que tengan un muy buen día, una muy buena semana y que estén muy bien.